Carlos Salinas de Gortari es el jefe de jefes. Pues ya aquí tengo unos apuntes, un resumen muy general sobre la información que quiero compartir con ustedes con el motivo de la consulta popular, que es el día 1 de agosto. El 1 de agosto es la consulta popular donde vamos a determinar si estamos de acuerdo que se investigue a los expresidentes de la República y que, de ser así, se vaya a juicio. Lo que quisiéramos es que regresen lo que le han robado a la nación. Y para esto es importante que conozcamos, compartir un poquito de información para que ustedes nos ayuden a reproducirlo. No solo dándole like y compartiendo este video para que más gente lo vea, sino que aprovechen algunos espacios que tengan para platicar con sus amigos y sus familiares del tema. Y miren, se trata de investigar a Carlos Salinas de Gortari, a Ernesto Zedillo, a Vicente Fox, a Borolas, alias Felipe Calderón, a Peña Nieto. Y bueno, como lo ha dicho nuestro máximo dirigente, el jefe de jefes es Carlos Salinas de Gortari. Ahí es donde tenemos que recordar, los que tienen más de 35 años o más de 40 años tienen que recordar la época de donde inicia Carlos Salinas de Gortari para acá. Y los que no, los invito a que vean este video y que también investiguen en las redes sociales sobre estos temas. Carlos Salinas de Gortari fue presidente en 1988. Ahí es donde nosotros, como movimiento, decimos que se formó la mafia del poder. Es a partir de ahí donde un grupo muy reducido de empresarios y políticos corruptos deciden comenzar a apoderarse de las instituciones para fortalecerse económica y políticamente y mantenerse en el poder. La intención de Salinas de Gortari no era ejercer su poder político solamente en su sexenio. Él buscó la manera de que su poder se extendiera más allá de su sexenio. ¿Cómo llegó Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de la República? Es a través del fraude, del llamado fraude electoral del 88. Ese es el primer fraude descarado que hubo en nuestro país. Nada más como un dato, en 1700 casillas, votó el 100% de la gente del padrón, y todos por Carlos Salinas de Gortari. De ese tamaño era el cinismo, o de ese tamaño era el descaro, no tenían vergüenza para hacer un fraude. Finalmente, en aquel momento no existían las redes sociales y tenían un control absoluto de las redes, de los medios de comunicación y de todas las instituciones. No había prácticamente representación de la oposición. Entonces, 1700 casillas con el 100% de los votos. Entonces, ahí es cuando se cae el sistema. Iba ganando Cuauhtémoc Cárdenas por el Frente Nacional Democrático, si no mal recuerdo. Y ahí los candidatos eran Carlos Salinas de Gortari del PRI, Manuel Cloutier del PAN, Cuauhtémoc Cárdenas del Frente Nacional Democrático. Entonces, después del fraude, de la jornada electoral, se cae el sistema, y cuando regresa al sistema ya estaba ganando Carlos Salinas de Gortari. En aquel momento no existía el Instituto Electoral,
y aunque hubiese existido no hubiera servido de mucho, porque hasta la fecha se ha demostrado que no ha servido de nada. Bueno, entonces, una vez que Carlos Salinas de Gortari se impone en la presidencia, decide platicar, hacer una mesa de diálogo con los panistas. Se reúne con toda la cúpula del PAN y a partir de ahí surge el PRIAN. Llegan a acuerdos donde se genera un compromiso de ser invitados, vamos a decirlo como dirían popularmente, les comparten rebanadas del pastel, porque a partir de ahí al PAN, a sus empresarios panistas, les dan chance, les comparten, a la clase política del PAN le empieza a ir mejor, se vendieron, en pocas palabras, ¿no? Ahí surge el PRIAN. Y del lado de Cuauhtémoc Cárdenas, él le toca una decisión muy complicada, porque la gente estaba muy molesta por el fraude y la gente estaba preparada para un escenario violento. Sin embargo, Cuauhtémoc Cárdenas convoca a formar el PRD y seguir en la lucha por la vía pacífica y democrática. Es ahí el origen del PRD. El PRD surge después de un fraude electoral y tenía objetivos que desde luego ya se les olvidó. O sea, el PRD se fundó con una ideología de lucha a favor del pueblo, a favor de la democracia. Sin embargo, ¿quién iba a decir que 20 años después sería parte, una herramienta, un instrumento del PRI y del PAN para maniobrar políticamente? Entonces, en el 88 eso es lo que surge. Desde luego, ya con los acuerdos que hacen con el PAN, Carlos Salinas de Gortari legitima su gobierno, porque ya en la oposición queda a un lado Manuel Cloutier, la derecha pues prácticamente se arrodilla ante el PRI, y ya la minoría pues del Frente Democrático, que vendría siendo después el PRD, ya era muy pequeño. Entonces finalmente Salinas logra gobernabilidad al hacer un acuerdo con el PAN, y a partir de ahí finalmente Salinas de Gortari ha mostrado ser un personaje muy inteligente, muy hábil para lograr sus actos de corrupción. Después de ahí, para comenzar, ahí empiezan los montajes con Salinas. Ahí empiezan a usar los medios de comunicación para maniobrar, para confundir o para orientar la opinión pública. En aquel momento estaba un dirigente sindical de Pemex, La Quina. Era igual de corruptote como Romero de Champs. Bueno, como este dirigente sindical traicionó a Carlos Salinas de Gortari políticamente, porque Salinas pensó que La Quina estaba respaldando al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y como venganza lo manda a detener y lo meten a la cárcel, y ahí se termina el liderazgo de La Quina. Y después, años después, pues ya vendríamos conociendo a Romero de Champs, que por eso lo digo, solamente fue un espectáculo, porque no hubo ningún cambio, al contrario, siguieron los negocios en Pemex, ¿no? Digo, tan así que ya 20 años después sigue habiendo venta de plazas, fichas, cobran para que te den trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nada más fue un quítate tú porque no me serviste políticamente y pongo al otro, pero que sigan teniendo el control de los trabajadores. Después, con Salinas, se profundizan los fraudes electorales. Al año siguiente hay elecciones en San Luis Potosí, en Michoacán y en Guanajuato. A Guanajuato se le aplican a Vicente Fox, iba para gobernador,
él había ganado, pero se la quita el PRI. En San Luis Potosí iba Salvador Nava, que estaba apoyado por el PAN y por el PRD. Y en Michoacán estaba gobernando Cuauhtémoc Cárdenas, y está ahí, si no recuerdo quién estaba como candidato a gobernador, y las tres igual utilizando el aparato del Estado para seguir manteniendo el poder. Ahí inician esta época de fraudes electorales donde el Estado, donde había elecciones de Estado. Eso lo hemos visto todavía hasta el 2018. Bueno, todavía a nivel estatal en el 2021. Todavía siguen esas acciones que se aprendieron en la época del salinismo, porque esas actitudes las aprendieron a partir de Carlos Salinas de Gortari. Los dirigentes de los partidos, las instituciones, tenían el visto bueno y la banda ancha para que pudieran actuar con la consigna del presidente, que el PRI tenía que tener el control de todo. Y bueno, el primer gobierno que permiten que sea diferente es el de Baja California, pues un gobierno con poca población, con pocos recursos, políticamente poco atractivo, y ahí es cuando Salinas de Gortari usa los medios de comunicación y empiezan a difundir que es empieza a aceptar la democracia y respeta la diversidad porque está permitiendo que ya lleguen gobernadores de otros colores. En realidad no era eso. En realidad la oposición ya había sido mucha. La elección del 88 se caracterizó porque es la primera vez que el PRI pierde unas elecciones, que pierde mayoría. Porque había ganado Cuauhtémoc Cárdenas, pero Manuel Cloutier también tenía muchos seguidores. Entonces ya se había convertido en una elección donde el que ganara no iba a ganar con más del 50% de la población. Ya se iban a tercios. Entonces, ahí lo que hizo Salinas fue abrirle tantito a la olla express y simular que había un poquito de democracia. Después de estos procesos, finalmente llegan, ya había pacto con el PAN, y llega un proceso muy interesante, porque con Salinas yo considero que destacan entre 5 y 6 temas. Uno es que se convierte, y vamos a hacer un resumen, ahorita voy en la parte de las fraudes electorales, ¿no? Pero para hacer un resumen por los que se conectaron después. Yo considero que hay 6 temas que caracterizan a Salinas. Uno, se convierte en el jefe de jefes de la mafia del poder o de jefe de jefes, pues, de los priistas y de los panistas, ahora de los perredistas y Movimiento Ciudadano. 2, lo caracteriza el fraude del 88. 3, lo caracteriza que es ahí donde empiezan a manejar las instituciones para mantenerse en el poder, los fraudes electorales. 4, y yo creo que es la más importante, vende decenas y decenas de empresas que eran del Estado. Bienes de la nación, las privatiza. Se le caracteriza la parte del Tratado Libre Comercio, surge el EZLN y la muerte de Colosio. Yo creo que es lo que más lo caracteriza. Y bueno, vamos a hablar, que es aquí donde quiero que pongamos atención, porque esto es para que recordemos el por qué no perdonárselas. Estamos ante un hecho histórico. El 1 de agosto creo que se van a definir 2 cosas. Si hay justicia, acuérdense que en nuestra juventud cuántas veces no hablamos de la corrupción de los políticos mexicanos. Hasta en los chistes de Pepito salían los mexicanos corruptos como políticos. Entonces tenemos la oportunidad de llevarlos a juicio, de hacer historia. Pero también, si no participamos, desde mi punto de vista es como un indulto, como perdonarlos, como ¿cómo se le llama? La amnistía. Es como si
les perdonáramos todo lo que hubiesen hecho. Porque si la consulta se cae, ¿qué van a decir todos los opositores? Pues ahí está, la gente no quería castigo. La gente se le olvidó la corrupción que había. Entonces, pues no debe de ser así. Miren, ya les dije yo ahorita, con Salinas inicia la mafia del poder. Pero también ahí se da la entrega de bienes de la nación a particulares, a cambio de sobornos o de favores políticos. Porque es ahí donde los empresarios empiezan a tener compromisos con Carlos Salinas de Gortari, porque gracias a él se hicieron multimillonarios, y entonces cada campaña electoral empiezan a soltar billete. De ahí es donde sacan para las campañas electorales. Pero también empieza la forma de utilizar a los medios de comunicación para justificar todas sus acciones. Digamos, cuando empezaron a privatizar, los medios de comunicación decían, se van a poner a la venta empresas que no son prioritarias ni estratégicas para el desarrollo del país. A la Comisión Federal la abandonan, dejan de invertirle, dejan de producir, y entonces en las noticias empiezan a decir que es una carga para el Estado y se requiere inversión privada. Y pues mucha gente, incluso gente que se cree intelectual, bueno, a mí me llegó a tocar tener familiares muy cercanos que estudiaron mucho, hasta en escuelas de prestigio, y se tragaban así como si le dieras una paleta a un niño. Se creían intelectuales, estudiosos, pero le creyeron a Carlos Salinas de Gortari. O ellos decían, yo soy panista y estoy en contra del PRI, pero no creían que los líderes del PAN comían del mismo plato que del PRI, que de Carlos Salinas de Gortari. Bueno, pues entonces con Salinas de Gortari empieza la entrega de bienes de la nación. Empieza la entrega de los bancos, minas, aeropuertos, puertos, empresas como Cementos de México, Petróleos Mexicanos. Ahí empieza toda la corrupción del PRI y del PAN, que hasta el día de hoy, 30 años después, nos está costando. Porque si todo esto lo tuviéramos ahorita, puta, si el peje lo hubiéramos conocido en 1988, en el 94, ahorita seríamos un país de primer mundo. Bueno, aquí dice, saludos, estás bien informado, amigo. Juan López, de Salinas a la fecha aumentaron las familias multimillonarias en México de 1 a 25 en la actualidad. Chequen ese dato. Ahorita vamos para allá. Mira, ahorita aquí saqué algunos apuntes, porque en el gobierno, voy para lo que dice aquí Juan López, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, empezaron a subastar los medios, los bienes de la nación. Según era para pagar la deuda externa y para financiar programas a través del programa de solidaridad. Seguramente si hay alguien aquí de 45 años o más, seguramente se ha de acordar que así como ahorita se hablan de los programas del bienestar, bueno, con Salinas de Gortari hablaban de oportunidades. Y no, oportunidades fue con Fox y con Borolas, creo, del programa de solidaridad. Que hasta salían los artistas de Televisa y TV Azteca en los comerciales de Salinas de Gortari, porque iba a haber progreso en México y todo lo que siempre nos han dicho los del PRI y el PAN y nunca lo hemos podido disfrutar. Bueno, entonces empiezan a subastar, y el encargado de subastar los bienes de la nación era Salinas de Gortari, su hermano, el corruptote de Raúl Salinas de Gortari, que terminó en la cárcel, y Pedro Aspe, que era el secretario de Hacienda. Ellos tres eran los que se encargaban de subastar los bienes de la nación. Pero era
Pues era puro cuento porque ¿a quién creen que les dieron los bienes de la nación? A puros empresarios comprometidos, ya ni siquiera con el PRI, sino comprometidos con Salinas de Gortari, empresarios que le permitirían que el poder de Salinas fuera más allá de su sexenio, que cuando llegara Ernesto Zedillo, él pudiera seguir teniendo el control, que cuando llegara a Fox, él pudiera seguir jalando la cuerda. Entonces empezaron a entregar las subastas, pero eran puros empresarios que eran amigos de Salinas. Y según hacían, ya se me olvidó el término, cuando hacen como el concurso, para que los empresarios se apunten, se me fue ahorita el nombre, es muy común, pero hacen como la licitación. Entonces empiezan a hacer las licitaciones, pero era puro cuento, ya estaba todo arreglado. De hecho, Andrés Manuel López Obrador, en algunos de sus libros, nos saca este dato de cómo, por ejemplo, en el caso de Telmex, en el caso de Telmex participó Carlos Slim para la privatización de Telmex, pero compitió contra Roberto Hernández. ¿Qué sucedió? A Carlos Slim le entregan Telmex y Roberto Hernández, que queda en segundo lugar, le entregan Banamex 7 meses después o 6 meses después. Y así vienen otros bancos y todos los empiezan el primer lugar le entregan, al segundo lugar le dicen espérame tantito, unos 23 semanas, 2 meses y te entrego otro bien de la nación. Se los voy a leer para que quede claro. Se los repito. En Telmex participa Carlos Slim y Roberto Hernández. A Carlos Slim le dan Telmex, a Roberto Hernández le dan Banamex. Después, Banamex, cuando se pone en licitación, compiten Roberto Hernández y Carlos Gómez y Gómez. A Roberto Hernández le dan Banamex y a Carlos Gómez y Gómez le dan Banco México Somex, ¿no? Después, el 14 de junio, bueno, no me voy a meter mucho en fechas porque también se me va a ir y luego van a decir que está mal, pero esto fue en un periodo más o menos entre 1991 y 93, 92. Lo que sí tengo aquí son los nombres. Ponen a la licitación a Multibanco Mercantil de México. Se lo entregan al primer lugar a José Madariaga Lomelí y Eugenio Clarion Reyes. Y los que quedan en segundo lugar, que es Ángel Rodríguez Sáez, tiempo después le entregan a Aseguradora Mexicana, a Cemex. Después compite Julio Villarreal, Policarpio Elizondo y Fernando del Paso del Real Ibáñez por Banpaís. Y al segundo lugar, que era Jorge Lankenau Rocha y Enrique García Gámez, le entregan Banca Confía. Después licitan Bancomer. ¿Se acuerdan de Bancomer? Todavía antes era de color azul, no, antes era de color verde, me parece, Bancomer. Bueno, ahí gana Eugenio Garza Lagüera, Ricardo Guajardo Tauché y Mario Laborín Gómez. Y a los que quedan en segundo lugar, Adrián Sada González, Guillermo Ballesteros Ibarra y Gastón Luquen Aguilar, les dan Banca Serfín. ¿Se acuerdan de Serfín? Después ponen a subasta Banco Internacional y se lo entregan a José Antonio del Valle Ruiz, Eduardo Berrondo Ábalos, José Juan Chelala, Agustín Villarreal Elizondo. Y en segundo lugar queda Hugo Villa Manso y Luis Felipe Cervantes, y a ellos les entregan el Banco del Centro. Entonces, ahorita ya les leí cómo se entregó Telmex, Banamex,
Multibanco Mercantil de México, Acemex, Banpaís, Confía, Bancomer, Serfín, Banco Internacional, Banco del Centro, sí, el Banco Vital. Aquí dice Isaías Rodríguez. Bueno, también entregan Banca Cremi a Raimundo Gómez Flores y a Juan Arturo Covarrubias. Y a quien queda en segundo lugar le dan Banco de Oriente a Marcelo y Ricardo Margain Berlanga. A Banco de Crédito y Servicio, Roberto Alcántara, Carlos Mendoza Guadarrama y Rubén Goldenberg. Banco BCH a Carlos Cabal Peniche, Multibanco Comermex a Agustín F. Legorreta, Banco del Atlántico a Francisco López, Fernando Ramos, Raimundo Leal Márquez, Banca Promex se la dan a Mauricio López Velasco, José Guarneros Tobar, José Méndez Fabre, Banoro a Rodolfo Esquerlugo, Fernando Obregón, Juan Antonio Beltrán. Banco Mercantil del Norte a Roberto González Barrera, Juan Antonio González Moreno y Federico Campos. Entonces, estos son bancos, nada más son bancos, ¿no? Del 14 de junio del 91 a julio del 92, solamente en 13 meses entregaron 18 bancos. En 13 meses entregaron 18 bancos. Cuando se ponen a subasta en los bancos, realmente hubo empresarios auténticos y honestos financieros que fueron excluidos de estas subastas. ¿Por qué? Porque no quisieron formar parte de la mafia que estaba encabezando o que estaba formando Carlos Salinas de Gortari. Entonces, así fue como surgen los primeros banqueros salinistas, que no tenían muchos de ellos ni experiencias como banqueros, simplemente, incluso muchos tenían reputación de corruptos, pero eran amigos del presidente, eran amigos de Carlos Salinas de Gortari, eran amigos del priismo. Por eso se les entregaron los bancos. Desde luego ellos actuaron sin ningún tipo de supervisión, no tenían control, daban créditos sin garantía, multimillonarios para hacer otros negocios o para utilizar dinero en campañas electorales, pero daban créditos sin garantía, que más adelante, cuando se van a la quiebra, hay que rescatar a estos bancos, cuando sale el famoso Fobaproa. Chispas, aquí se me rompió un cachito aquí de mis apuntes. Saludos, Elidier, ya compartimos el en vivo. Muchas gracias, Anthony Turán, un compañero muy activo en el movimiento. Ahí te encargo que en el municipio de Texcoco, pues hay que ayudar a difundir estos temas para que la gente salga a votar el 1 de agosto. Bueno, les quiero decir que en la época de Carlos Salinas de Gortari se entregaron 159 empresas, aparte de los bancos, 159 empresas con participación estatal mayoritaria, 20 empresas con participación estatal minoritaria, 62 activos y unidades industriales. Entonces, prácticamente empresas que eran de los mexicanos se las entregaron a empresas privadas.
La pusieron en manos de particulares, desde luego, amigos de Carlos Salinas de Gortari y del PRI. Me ponen aquí, ¿y qué dice de todos los que de las mayoría de las personas integrantes de Morena es conformada mayormente por el PRIAN de los 70? Falso, completamente falso. Te puedo yo poner una, ¿cómo se llama? Pues a todos los secretarios de Estado y podemos revisar cuántos secretarios pertenecen, como tú dices, al priismo, ¿no? Entonces, eso es mentira. Incluso miren, muchos dicen, es que Andrés Manuel venía del PRI. Pues sí, hermano, pues sí, antes no había otro partido. Antes el PRI era un partido prácticamente único. Estaba el PRI, estaba el PAN y había partidos muy pequeños. Pero lo que sí te puedo decir es de que desde el Frente Nacional Democrático, que surgió en el 88, en el 89, con el PRD para acá, Andrés Manuel siempre ha estado aquí. Siempre ha estado aquí. Es un hombre muy congruente, ha mantenido sus mismas formas de pensar desde hace 40 años a la fecha. Entonces, bueno, ¿qué empresas nos quitaron? Nos quitaron Telmex, se le entregó a Carlos Slim. Mexicana de Aviación, son empresas que desincorporaron, Televisión Azteca, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Altos Hornos de México, Astilleros Unidos de Veracruz, Fertimex, Ingenios Azucareros, Minas, fábricas de tractores, automóviles y motores, cementos, tubería, maquinaria. Con este dinero se supone que se pagaría la deuda pública, pero al final salió más caro porque después de privatizar estas empresas de la nación, luego estos mismos bancos se van a la quiebra y hay que rescatarlos. Es el Fobaproa y nos termina saliendo más caro. Porque además les voy a decir que el dinero que se recibió por vender todo esto, ni siquiera es un año de lo que hoy se gasta en los programas del bienestar. Entonces, imagínense si esas empresas las tuviéramos todavía. ¿Cuánto empleo no se hubiese podido ahorita mantener? Habría mucho mayor estabilidad. Yo creo que hoy me da mucho gusto que el presidente anuncia que ya se va a abrir una nueva empresa. Ahora también se va a abrir el gas del bienestar y en las comunidades con mayores necesidades se va a vender gas, pero ya no va a ser la iniciativa privada, va a ser el Estado. Entonces van a tener gas a un precio mucho más bajo. Entonces, bueno, aparte de todo esto, también se privatizaron tierras ejidales, autopistas, puertos, aeropuertos, la industria eléctrica. Y aquí es cuando a Pemex lo dividen en 4 empresas para empezar a privatizarla. Esto es parte de lo que vimos con Carlos Salinas de Gortari. Imagínense cuántos empleos se perdieron, cuántas empresas del Estado se fueron a la basura, el costo que le ha tenido, el costo para el país, su gobierno fue carísimo, porque sin duda, si no hubiera, el hubiera no existe, pero si no se hubiera permitido el fraude del 88, otro cantar sería, completamente diferente. Entonces, a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, inicia la mafia del poder, porque después, en el 94, él ya impone a Ernesto Zedillo, después de haber, él fue uno de los sospechosos en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, se le andaba saliendo del carril, pero finalmente imponen a Ernesto Zedillo, pero ya para el momento que impone a Zedillo, ya Zedillo va con las manos amarradas. Ahí empieza
el control de los políticos más allá de su sexenio. Por Cacerillo ya le impuso secretarios de Estado, subsecretarios, directores, pero además lo tenía agarrado de la mano con los empresarios, porque lo que nos dijo aquí un compañero al inicio del video, antes de cuando inició el gobierno de Salinas de Gortari, solamente había un multimillonario en la lista Forbes de los millonarios más ricos del mundo. Solamente había uno en los primeros lugares. Cuando sale Salinas de Gortari, ya hay 24. Y curiosamente, la inmensa mayoría de los 24 eran estos banqueros o empresarios a los que se le entregaron bienes de la nación. A esos que se les entregaron bienes de la nación, que eran de los mexicanos, se volvieron en los más ricos del mundo. Y México pasó a ser el cuarto lugar en multimillonarios del mundo. Entonces es cuando la pirámide empieza a hacerse así, porque aquí teníamos en la punta a 24 multimillonarios, pero se empezaba a ver abajo pobreza. ¿Por qué? Porque realmente no hubo beneficio para el país. Fue un negocio completamente redondo para el PRI, para Carlos Salinas de Gortari. Su gobierno no lo dedicó para mejorar, para generar bienestar en el país. Él se dedicó a trabajar para comenzar a tener el control de las instituciones, de los partidos políticos y de la clase económica para tener poder en los sexenios futuros. Tan así que le dio para que cuando hubo un desgaste del PRI, entonces dijo, no se preocupen, vamos a hacer como que hay alternancia y ponemos a Fox. Pero eran los mismos servidores públicos. Así como José Antonio Meade, que querían ponerlo de candidato en el 2018 contra Andrés Manuel, pero José Antonio Meade fue secretario de Estado en gobiernos del PAN, pero también fue secretario de Hacienda en gobiernos del PRI. Eran los mismos. Pues bueno, esta es la primera parte. Hoy le dedicamos el día al jefe de jefes, a Carlos Salinas de Gortari, que es el patrón de Diego Fernández de Ceballos. Acuérdense que Diego Fernández de Ceballos es uno de los políticos más corruptos en la historia del país y es quien fue a negociar el matrimonio entre el PRI y el PAN. Acuérdense que Diego Fernández de Ceballos en la Cámara de Diputados pidió que se quemaran las boletas electorales del fraude del 88 para que no hubiera evidencia de ese fraude electoral. Entonces, Salinas pues es el jefe de jefes, es el jefe de Fox, es el jefe de Borolas, de Peña Nieto, el jefe de todavía el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Entonces, tiene, todavía su poder alcanza al 2021. Entonces, esto es importante señalarlo porque finalmente es ahí el origen del problema que tenemos hoy en México. Ahí se formó un grupo compacto de empresarios y políticos corruptos que se adueñaron de casi todo lo que pudieron y que el día de hoy estos mismos que gobernaron 30 años, del 88 al 2018, estos mismos que gobernaron 30 años son exactamente los mismos que hoy quieren quitar a Andrés Manuel López Obrador. Son exactamente los mismos que manejan arriba y que representan a la oposición de López Obrador. Claro, hay todavía gente, muy poca, gente ignorante, que cree todavía en la parte romántica de la política y que cree que le va al PAN por sus principios, le va al PRI, etcétera, etcétera, pero están perdidos. Esta clase política que se formó en 1988, ahorita les expliqué cómo la clase empresarial
Por eso está amarrada con los políticos del PRI y del PAN, con este grupo, donde está Claudio X González, que hoy es uno de los empresarios que financió la alianza del PRI-PAN-PRD. Entonces, es ahí donde los políticos del PRI y del PAN quedan unidos. Y a veces, de manera local, tienen sus pleitos abajo, pero son dulcecitos. Se pelean por los dulcecitos. Pero cuando se trata de negocios grandes, ahí hay muchos intereses. Y que ahorita hablamos por encimita, porque realmente ellos controlaron al sector económico. ¿Por qué? Ya lo dijimos, en el 88 Salinas les entregó bienes de la nación, están amarrados, pero también tienen al sector político. ¿Por qué controlan al PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano? No quisiera mencionarlo porque a lo mejor hay personas que no están preparadas para este tema, pero tienen intereses también con la institución, con instituciones religiosas. Acuérdense cómo el cardenal de México se involucraba en temas de política, porque hay intereses. El narcotráfico, los medios de comunicación, los sindicatos. ¿Cuánta corrupción hay en los sindicatos? Entonces, todo esto se formó en el 88 y por supuesto que conforme fueron pasando los años, pues fueron agarrando fuerza, les crecieron raíces. Y las raíces de ellos están más ancladas, más gruesas que las raíces que apenas están surgiendo en la cuarta transformación. Por eso entienden que no es fácil la transformación de un día para otro, porque no solamente es todo un sistema que se formó en el 88, en esos 30 años, sino también a través de la televisión, a través de instituciones educativas, nos metieron la idea de que había una supuesta democracia cuando no la había. Nos metieron la idea de creer en los sindicatos cuando era un negocio tremendo. Nos metieron en la idea en respetar a las autoridades cuando eran unos reverendos ladrones. Nos metieron la idea de que había una supuesta lucha contra el narcotráfico cuando en el fondo estaban negociando, cuando el narcotráfico tenía su propio procurador de la República en el gobierno, en Los Pinos. Entonces, no es fácil, pero este video lo quise hacer para que no se nos olvide. Ahora sí me lo eché largo y tendido, pero espero que haya valido la pena. Casi nos echamos una hora, yo creo. Pero ayúdenos. ¿Cómo nos ayudan? Denle like, comenten, compartan el video para que otra gente lo vea. Pero si nos quieren ayudar extra, les pido dos cosas más. Aquel que quiera ayudarnos de más, el video compártanlo cuando menos en 4 grupos de Facebook, en 5 grupos de Facebook, que se difunda más todavía. Y si nos quieres ayudar un poquito más, repite esta información en tu casa, con tus amigos, en el trabajo. Necesitamos 37 millones de mexicanos participando en la consulta del 1 de agosto, donde vamos a ver si hay justicia por la nación o si les perdonamos el pellejo a estos corruptos políticos, vulgares y ladrones que tanto daño nos han hecho. Nos vemos el día de mañana. Espero ampliar la información. No es nada fácil porque hay que echar coco, pero bueno, también me gusta compartir con ustedes. Les mando un abrazo. Miren, aquí está este chamaco aquí aprendiendo y poniendo atención. Aunque no lo crean, luego me dice, oye, porque pues él ya es de la, espero que no sea de la generación de cristal. O quién sabe, porque miren la cara que pone ahí. Está viendo a la gente ahí con la cara arrugada. Pero luego me pregunta, papá, ¿y quién es Carlos Salinas de Gortari? ¿Y cómo llegó Fox y el PAN y el PRI? Y me pregunta y
Ahorita se echó aquí la clase completa. Esto todavía no se lo enseñan en las clases de historia. ¿Sí te lo enseñan? No te hablan de... Esto no se lo enseñan en las clases de historia. Entonces, por eso es importante las benditas redes sociales, porque nos ayudan a aprender cosas que todavía en la escuela no nos enseñan. Un saludo, y hay que votar el ¿qué? El 1 de agosto. ¿Qué se va a hacer el 1 de agosto? Para ver si llevamos a los expresidentes a la cárcel. ¿Ya vieron? Para que vean que pone atención. Entonces, pues les mandamos un saludo, un abrazo, nos vemos el día de mañana.